Vamos ahora sí a platicar sobre el tema de la Guardia Nacional, sobre el tema de la prisión preventiva con la maestra Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Gracias por su valioso tiempo. Muy buenas tardes y muchas gracias más bien a ti y a toda la audiencia de Milenio Noticias por darnos este espacio. Comencemos por la iniciativa de pasar la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cuál es la postura de Amnistía Internacional sobre esto? Sí, bueno, decirte que por supuesto desde Amnistía Internacional hemos destacado nuestra preocupación y hacemos un llamado a las y los legisladores el día de hoy, especialmente a las y los diputados, para que voten en contra de esta iniciativa. Decirte que en particular nos preocupan, yo diría, como tres elementos. El primer elemento es que, por supuesto, esta es una iniciativa que está formalizando y profundizando la militarización de la seguridad pública en México, a contrapelo de lo que establecen todos los estándares internacionales y de las recomendaciones que se le han hecho al Estado mexicano. Tenemos ya 16 años de una estrategia claramente fallida. Este es un país que claramente es más peligroso hoy que hace 16 años, y tres sexenios distintos de diferentes partidos políticos que están apostando a la militarización de la seguridad pública, y habrá que preguntarse qué está detrás de esa apuesta. Nos preocupa muchísimo en particular de la iniciativa el tema de la capacitación que se deja en manos de la Sedena, la capacitación de la Guardia Nacional. Hay que recordar que los estándares internacionales, en especial, por ejemplo, la sentencia del caso Alvarado, señala claramente que la capacitación del personal a cargo de la seguridad pública debe ser civil. La capacitación que recibe el personal militar es para combatir al enemigo, no es una capacitación para personal que esté a cargo de tareas de seguridad pública. Nos preocupa muchísimo el tema del fuero militar. México ya tiene varias recomendaciones en que se le solicita al Estado mexicano que suspenda el fuero y que las personas que son militares y que cometen delitos o violaciones a derechos humanos sean sometidas a procesos de investigación en el ámbito civil. Ampliar el fuero militar al personal de la Guardia Nacional podría incrementar la impunidad por violaciones graves a derechos humanos, y eso nos preocupa muchísimo. Y el otro tema, creo que es de gran preocupación, tiene que ver justamente con la vigencia y respeto de los derechos humanos. Hay que recordar que las instituciones de carácter militar, la Sedena, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional, son las corporaciones con mayor número de quejas por violaciones graves a derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos durante los últimos años. En particular, en el año 2021, desafortunadamente, la Guardia Nacional tiene el mayor número de quejas por privación de la vida. Ocupa los primeros lugares en violaciones graves a derechos humanos como tortura, desaparición forzada y tratos crueles e inhumanos. Pero en la práctica, ¿qué no la Guardia Nacional ya es integrada y operada por personal militar? Claro, en este momento más del 80% del personal de la Guardia Nacional es militar, pero tenemos el recurso de hacer exigible que en la legislación la Guardia Nacional debe ser civil. Esta iniciativa nos deja sin ese recurso. Esta iniciativa implica formalizar la militarización de la Guardia Nacional, incluso con este tipo de características de formación, de prestaciones también, de condiciones laborales, y implicaría, hay que recordarlo también, contravenir el quinto transitorio de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, que señala que en el 2024 las Fuerzas Armadas se van a retirar de las calles. Es decir, esta iniciativa es una iniciativa tendiente a formalizar un hecho que en la práctica está sucediendo, pero que nos quita ese recurso de reclamar la civilidad de la Guardia Nacional. Claro. Ahora, pasando al otro tema, ¿cuál es la postura de Amnistía Internacional sobre la eliminación de la prisión preventiva?
Bueno, en el tema de la prisión preventiva, por supuesto que Amnistía Internacional de manera contundente está contra la prisión preventiva de carácter oficioso. Hay que recordar que lo que implica la prisión preventiva oficiosa es que personas que son acusadas, no que son juzgadas, sino solamente acusadas de cometer un delito que las autoridades, sobre todo el Poder Legislativo, ha considerado delitos graves, son privadas de la libertad sin que se les juzgue por el delito por el que son acusadas. Y quiero recordar a tu audiencia que más de 90,000 personas en este país están privadas de la libertad sin que haya una sentencia en su contra. Son personas que son inocentes, porque en este país todas las personas somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y a pesar de que la normativa señala que una persona no puede estar en prisión preventiva oficiosa por más de 2 años, tenemos evidencia de casos en que han estado hasta 10 años por prisión preventiva y luego son liberadas porque se les declara inocentes. ¿Quién le devuelve a esas personas esos 10 años privadas de libertad? La prisión preventiva oficiosa es una medida que contraviene todas las convenciones que protegen el derecho de las personas a ser juzgadas y a ser consideradas inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Hoy en la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, dio algunos ejemplos de personas que podrían salir si se elimina la prisión preventiva. Mencionó secuestradores, violadores y demás personas. ¿Qué hay sobre este anuncio que dio Ricardo Mejía? Sí, bueno, yo diría 2 cosas sobre los anuncios que se han hecho el día de hoy. El primero es que desde Amnistía Internacional hacemos un llamado al Poder Ejecutivo para que respete la independencia de poderes. Es decir, aquí tenemos un Poder Judicial que es autónomo y que está discutiendo y que debe manifestarse de acuerdo a lo que establece las convenciones internacionales. Esperamos que sea una medida en avance al respeto y garantía de los derechos de todas las personas, de manera que haríamos un llamado al Poder Ejecutivo para que respete la independencia de poderes. Por otro lado, yo creo que habría que recordar que las personas que están privadas de la libertad en este momento por prisión preventiva oficiosa no se ha comprobado que hayan cometido los delitos por los que están acusados. Es decir, hay que hacer un proceso judicial. Y aquí lo importante es que las fiscalías cuenten con los recursos, herramientas, personal especializado, técnico, que logre acreditar los delitos por los que estas personas están siendo procesadas. Si se demuestra que esas personas, las que sean que están haciéndose mención en la mañanera, resultan responsables de esos delitos, no se debe aplicar una prisión preventiva, sino que se debe aplicar una prisión por cometer un delito. Aquí lo que tenemos es una gran cantidad de personas privadas de la libertad sin que se haya comprobado que han cometido un delito, y sí deberían estar libres hasta que no se demuestre que hayan cometido un delito. La prisión preventiva oficiosa nos pone en riesgo a todas las personas. Mañana cualquier persona podemos ser acusadas de cometer un delito que está dentro de este catálogo, claro, y vamos a prisión preventiva sin importar las condiciones en que estamos. Claro, y rápidamente, nada más para dejarlo en claro, Edith, lo primero que mencionaba de los anuncios de la mañana del día de hoy era referente a lo que decía el presidente sobre los ministros, me imagino. Así es, así es. Yo creo que es importante recordar que la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, pues presenta o podrá tener sus opiniones sobre algunas de las discusiones que se están dando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aquí existe una división de poderes. Y respecto a la prisión preventiva, también quisiera recordar a tu audiencia que la enorme mayoría de personas que están privadas de libertad por este tipo de delitos son personas que pertenecen a grupos discriminados en nuestra sociedad. Son en su mayoría personas pobres, personas racializadas, personas de los estratos económicos más bajos, de manera que sí, hay que recordar también quiénes son las personas que están siendo víctimas de esta violación a derechos humanos. Edith, le agradezco que nos haya brindado estos valiosos minutos. Es un tema del cual vamos a seguir platicando, así que estamos en contacto.
Muchísimas gracias y yo invito también a tu audiencia que revise. Hoy publicamos un comunicado sobre el tema de Guardia Nacional. Está en nuestra página web que es www.amnistia.org.mx. Gracias. Con muchísimo gusto. Buenas tardes.